La sombra de la muerte, la historia de la peste negra. La peste negra, una de las pandemias más devastadoras de la historia de la humanidad, dejó una huella imborrable en el mundo medieval. Con un impacto catastrófico en la población y la vida cotidiana, impulsando cambios sociales, económicos y culturales significativos, así como avances en medicina y salud pública. Esta mortal enfermedad, que arrasó con 1/3 de la población europea, es un tema fascinante y escalofriante a la vez. Acompáñame a explorar sus inicios, desarrollo, afectación a la población, expansión y la solución final. La peste negra, también conocida como la muerte negra, tuvo sus orígenes en las estepas de Asia Central. A principios del siglo XIV, las rutas comerciales que conectaban Asia con Europa, particularmente la ruta de la seda, se convirtieron en el vehículo perfecto para la propagación de esta mortal enfermedad. Se cree que la bacteria Yersinia pestis, que causa la peste, viajaban las pulgas de las ratas negras que infestaban los barcos mercantes y caravanas. En 1347, la plaga llegó a las costas europeas a través de los barcos mercantes genoveses que atracaban en el puerto de Messina, en Sicilia. Los tripulantes enfermos y las ratas infectadas introdujeron la enfermedad en Europa, y desde allí se propagó rápidamente. Los relatos históricos describen cómo los habitantes de Messina rápidamente cayeron enfermos y murieron, lo que marcó el inicio de una tragedia que se extendería por todo el continente. La peste negra se manifestaba de 3 formas: peste bubónica, peste septicémica y peste neumónica. La más común, la peste bubónica, se caracterizaba por la aparición de bubones, dolorosas hinchazones en los ganglios linfáticos. La septicémica afectaba el sistema circulatorio, mientras que la neumónica atacaba los pulmones y se propagaba a través del aire, lo que la hacía extremadamente contagiosa. Los síntomas iniciales incluían fiebre alta, escalofríos, dolor de cabeza y debilidad. En cuestión de días, aparecían los bubones, seguidos de hemorragias internas y manchas negras en la piel. La muerte solía ocurrir en una semana. En particular, la peste neumónica tenía una tasa de mortalidad cercana al 100% si no se trataba, ya que podía causar la muerte en tan solo 24 horas después de la aparición de los síntomas. La peste negra tuvo un impacto catastrófico en la población europea. Entre 1347 y 1351, se estima que murieron entre 25 y 30 millones de personas, aproximadamente 1/3 de la población de Europa en ese momento. La enfermedad no discriminaba, afectando tanto a ricos como a pobres, jóvenes y viejos. Las ciudades, con su alta densidad de población y condiciones insalubres, fueron las más afectadas. Londres, por ejemplo, perdió cerca del 60% de su población, mientras que Florencia vio morir a más de la mitad de sus habitantes. La muerte masiva llevó al colapso de la vida cotidiana, los campos quedaron sin cultivar, las tiendas cerraron, y las instituciones religiosas y gubernamentales se vieron desbordadas. El miedo y la desesperación se apoderaron de las comunidades, y muchos recurrieron a la religión en busca de respuestas y consuelo. El colapso de la vida cotidiana tuvo efectos profundos y duraderos. Las familias se encontraban constantemente amenazadas por la muerte súbita de sus seres queridos. La desesperación era palpable, y los relatos históricos mencionan que muchas personas abandonaban a los enfermos y moribundos, temiendo contagiarse. Las familias adineradas a menudo huían a zonas rurales menos afectadas, mientras que los más pobres se quedaban atrapados en las ciudades infectadas. El impacto de la peste negra no se limitó solo a la pérdida de vidas humanas. La economía de Europa sufrió un duro golpe, con una escasez de mano de obra que llevó a un aumento en los salarios y mejores condiciones para los trabajadores sobrevivientes. Las granjas quedaron abandonadas, lo que provocó una escasez de alimentos y un aumento en los precios. Las ciudades y pueblos afectados vieron un colapso en la producción y el comercio, lo que agravó aún más la crisis económica. La escasez de mano de obra resultante hizo que los trabajadores sobrevivientes se encontraran en una posición más fuerte para negociar mejores salarios y condiciones de trabajo. Esto llevó a un aumento de la movilidad social y al debilitamiento del sistema feudal, ya que los señores feudales se vieron obligados a ofrecer mejores condiciones para retener a sus siervos. Familias enteras fueron diezmadas, dejando a muchos niños huérfanos y hogares destruidos. La estructura familiar tradicional se desintegró en muchas comunidades, ya que la enfermedad no discriminaba y atacaba a personas de todas las edades y clases sociales. Los lazos familiares y comunitarios se vieron profundamente afectados,
y el trauma colectivo dejó cicatrices duraderas en la sociedad. Culturalmente, la plaga dejó una profunda marca en el arte y la literatura de la época. Obras como El Decamerón de Giovanni Boccaccio, escrito durante el apogeo de la plaga, reflejan la desesperación y el caos de aquellos tiempos. La danza de la muerte, una temática recurrente en el arte medieval, simboliza la universalidad de la muerte y la fragilidad de la vida. Las representaciones artísticas de la época a menudo mostraban imágenes sombrías y macabras, reflejando el miedo omnipresente y la inevitabilidad de la muerte. La Iglesia también se vio profundamente afectada por la peste negra. Muchas comunidades religiosas perdieron a una gran cantidad de clérigos, y la incapacidad de la Iglesia para detener la plaga minó su autoridad y provocó una crisis de fe entre la población. La búsqueda de respuestas llevó a un aumento en las prácticas de flagelantes y otras formas extremas de penitencia, con la esperanza de apaciguar la ira divina. Además, surgieron movimientos heréticos y místicos que desafiaron la doctrina establecida, buscando una explicación espiritual a la devastación. La propagación de la peste negra fue rápida y devastadora. Desde Italia, la plaga se extendió hacia el norte y el oeste de Europa. En 1348, llegó a Francia y España, y en 1349, alcanzó Inglaterra e Irlanda. El patrón de expansión siguió las principales rutas comerciales y de peregrinación, afectando a cada región a su paso. El mar fue un medio crucial para la expansión de la plaga. Los barcos mercantes transportaban ratas infestadas de pulgas infectadas a puertos distantes. Las ciudades portuarias, siendo centros de comercio y movimiento de personas, se convirtieron en focos de infección. Desde estos centros, la enfermedad se extendió rápidamente tierra adentro, afectando tanto a áreas rurales como urbanas. La respuesta a la peste negra varió de un lugar a otro, y las medidas de contención fueron limitadas debido al conocimiento médico y científico de la época. En algunas ciudades, se implementaron medidas drásticas como la cuarentena y el aislamiento de los enfermos. Venecia, por ejemplo, fue una de las primeras ciudades en establecer un sistema de cuarentena en 1348, aislando a los barcos y sus tripulantes durante 40 días antes de permitirles desembarcar. En otras áreas, se llevaron a cabo purgas masivas de animales, como perros y gatos, con la creencia errónea de que estos animales eran responsables de la propagación de la plaga. Lamentablemente, esta medida resultó contraproducente, ya que las ratas, verdaderos portadores de las pulgas infectadas, se multiplicaron sin control. Las comunidades también recurrieron a métodos más espirituales y supersticiosos en un intento de detener la plaga. Se realizaron procesiones religiosas, actos de penitencia y ceremonias para intentar apaciguar la ira divina. Sin embargo, estos esfuerzos no lograron detener la propagación de la enfermedad. La pandemia de la peste negra comenzó a retroceder a mediados de la década de 1350, aunque no por ninguna intervención médica efectiva. La peste siguió apareciendo en brotes esporádicos durante los siglos siguientes, pero nunca alcanzó la misma escala de devastación. La solución final llegó con el tiempo y cambios en las condiciones sociales y sanitarias. La introducción de cuarentenas y la mejora de las prácticas de higiene contribuyeron a reducir la propagación de la enfermedad. La práctica de la cuarentena, que proviene del término italiano 40 giorni, 40 días, se implementó en los puertos para aislar a los barcos y sus tripulantes antes de permitirles desembarcar. A medida que la población se recuperaba, la economía se reorganizaba y las prácticas agrícolas se adaptaban, Europa comenzó a salir de la sombra de la muerte negra. El impacto de la peste negra fue profundo y duradero. La escasez de mano de obra resultante llevó a un aumento en los salarios y mejores condiciones para los trabajadores. También se produjo un cambio significativo en la estructura social y económica, con un debilitamiento del sistema feudal y el surgimiento de una clase media más fuerte. A largo plazo, la plaga contribuyó a la eventual transformación de Europa, sentando las bases para el Renacimiento y la Edad Moderna. La devastación causada por la peste negra también impulsó el desarrollo de la medicina y la salud pública. Aunque en el momento no se comprendían completamente las causas y mecanismos de transmisión de la enfermedad, la experiencia de la pandemia llevó a una mayor atención a la higiene y al saneamiento en las ciudades europeas. Los médicos y científicos comenzaron a investigar más sobre las enfermedades infecciosas y sus posibles curas, sentando las bases para futuros avances médicos.
La formación de universidades y escuelas de medicina también se vio influenciada por la necesidad de entender y controlar enfermedades devastadoras. Aunque muchos tratamientos de la época eran ineficaces, el esfuerzo por encontrar respuestas y soluciones marcó el comienzo de una era más científica en la medicina. La peste negra no solo cambió el curso de la historia europea, sino que también dejó lecciones valiosas sobre la vulnerabilidad humana y la resiliencia. Su historia nos recuerda la importancia de la preparación y la respuesta efectiva ante las pandemias, temas que siguen siendo relevantes en la actualidad. Gracias por vernos. Para ver más vídeos como este no dudes en suscribirte. Nos vemos pronto.